viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Amén. Vamos a alabar al Señor porque Él es el Cordero y León. Él es 3 veces santo. Pongámonos en pie, por favor. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Amén. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran yo soy. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran yo soy. Aleluya, 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 oh Cordero y León, aleluya, 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 oh Cordero y León. Recibe toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, oh gran yo soy. Aleluya, 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 oh Cordero y León, aleluya, 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 oh Cordero y León, oh Cordero y León, oh Cordero y León. Un aplauso para el Señor. ¡Ay, Sama! Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Dios soberano, eterno y todopoderoso. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, ofrecer incienso cuyo olor grato sube a tu trono, Padre bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.
Siéntense, por favor. Estamos en la recta final de las enseñanzas de estos jueves en torno a la declaración de fe de nuestro concilio, IUJ a nivel internacional, IUJ Colombia, nuestras congregaciones, nuestras propias personas, como matrimonio, como familia, están allá representadas en la cartelera. Y bajo el título Dios no tiene favoritos, bajo el título Dios no tiene favoritos, vamos a desarrollar estas enseñanzas de los jueves. Estimo que de hoy al último jueves de diciembre estaremos terminando el ciclo de la confesión de fe, habiendo hecho un ejercicio en el año que es muy importante, necesario y que deja una semilla muy bien fundamentada en el corazón que obedece al Señor, en lo que hemos creído, cómo lo hemos creído, amén. Ahora, Dios no tiene favoritos. ¿Por qué ese título? Porque Dios es justo. Justamente porque Dios es justo. Dios no tiene favoritos. Tan es así que entregó a su Hijo. Elemental. Dios no tiene favoritos. En esas confesiones de fe o declaraciones de fe, tal y como reza el reglamento nuestro, el número 22, si no estoy mal, dice que creemos en los juicios de Dios. En resumida cuenta, creemos en los juicios de Dios. Porque habrá juicios separados para el diablo y los ángeles caídos. Eso lo dice la Biblia. La humanidad gentil, lo dice la Biblia. El pueblo de Israel, lo relata la Escritura. Las naciones, así está escrito. Y los miembros de la iglesia, los creyentes en el tribunal de Cristo, tal y como la palabra lo declara. Creemos en la doctrina del juicio final del gran trono blanco, eso está clarísimo. Y ese juicio es para los rebeldes de todos los tiempos. Nosotros somos respetuosos, pero nos distanciamos de los hermanos que dicen que todos estaremos en el juicio final ante el trono blanco. Hay quienes hablan en esos términos. Nosotros no compartimos esa manera de interpretar la Escritura. Y creemos en el juicio final, y allí estará Jesucristo como juez supremo, como un león que ruge, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, no como el Cordero inmolado. Y allí se leerá la sentencia e irán a la segunda muerte. La palabra en Salmo 9:8, escuchen, no lo busquen, solamente escuchen. La palabra en Salmo 9:8 dice, claramente dice la palabra en Salmo 9:8. Él juzgará al mundo con justicia. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Juzgar con justicia. ¿Con cuál justicia? Con la justicia de Dios. ¿Con cuál rectitud? Con la rectitud de Dios. Recordemos que Dios, Jesucristo, es el único juez insobornable. Y Él no se deja llevar por emociones, sentimientos, afectos o relaciones. Amén. En consecuencia, siendo más específicos aún, creemos en el juicio final. Sí, juicio final. En el cual todos los seres humanos que no hayan resucitado en la primera resurrección serán juzgados por sus hechos ante el gran trono blanco, donde estará Jesucristo como juez supremo. Allí todos aquellos cuyos nombres no aparezcan inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Y esto hay que tomarlo muy en serio. No estamos jugando, porque con Dios no se juega. Con Dios no podemos jugar. Eso lo tomamos muy, muy en serio. Miren lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Ubique su Biblia ahí, por favor. Búscalo, mami, en una versión actualizada, que es muy parecida a la redacción, debe ser muy parecida, porque el tema es difícil de llevarlo en términos distintos. Hechos 17, 30, 31 dice así. Hechos capítulo 17. Si estoy bien, está hablando ahí Pablo. Si estoy bien. Creo que es Pablo que está ahí hablando.
Hechos 17, a la altura del verso 30, Pablo en Atenas, 30 y 31. Recuerdan que Pablo en Atenas enardecía de la ira cuando ve esa cantidad de íconos de dioses y encontró uno que decía al Dios no conocido y dijo: de este Dios les vengo a hablar, y empezó a evangelizar. Pero en el 30-31 la escritura dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Fíjese que si no hubiese habido resurrección, no habría juicio final. ¿Cómo dice otra versión? Escuchemos, por favor. En traducción lenguaje actual, vamos a leer Hechos 17, 30, 31. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan en este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Amén. Mire, una de las virtudes de la resurrección: si Jesús no hubiese resucitado, no podría ocupar el lugar de juez supremo. Amén. Ahora, en Apocalipsis 20, del 11 al 15, la escritura dice lo siguiente. Apocalipsis 20, del 11 al 15, la escritura dice así. Estoy introduciendo el preámbulo a la enseñanza. O como diría alguien, estoy introduciendo la introducción. Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando Juan, que está en el Espíritu, está allá en el cielo, viendo estos hechos. Amén. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Según qué? Sus obras. Es claro que hay un registro minucioso de los hechos de todos los hombres, con puntos y comas. A Dios no se le escapa ni un punto en una I. Él tiene sus ángeles ya registrando todo, para buenos y para malos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Atención, me devuelvo un segundo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Atención, un tip. Esto es que le voy a decir, yo lo aprendí esta semana. Yo no lo he visto así, no había visto ese detalle. Por eso uno tiene que estar estudiando, leyendo y escuchando. Estaba escuchando a un hombre que es un erudito de las Escrituras. De hecho, yo tengo el libro del comentario de él de Apocalipsis. Y él estaba explicando este versículo cuando dice, leyendo esta parte: y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y decía, 2 pecadores están en el lago de fuego. Pero uno de esos pecadores es Nerón. Y el otro es un importante empresario que se portó muy bien en la vida, fue muy desprendido con su fortuna, pero nunca aceptó a Cristo, pero era considerado una gran persona
fue reconocido, fue homenajeado, pero igual está allá, porque nunca reconoció a Cristo. Y Dios es tan justo, tan justo, tan justo, que aún en el infierno, en el lago de fuego, hay más castigo para Nerón, porque fue más malo que el otro que no aceptó a Cristo. Pero los dos están en el lago de fuego. Pero será más terrible para Nerón por sus obras. Ahí lo dice claramente la Escritura. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, ante un juez, si lo miramos humanamente, y está Nerón acá, con todo lo que hizo Nerón, y está aquí uno que mató a otro, solamente un muerto, porque se emborrachó y tuvo mal genio, sacó el revólver y lo mató. El juez establecerá la misma condena para los dos, ¿de acuerdo al Código Penal? No, porque Nerón es un asesino a ultranza, ha matado a 25,000 y lógicamente para él de pronto hasta cadena perpetua o tal vez hasta la muerte en silla eléctrica. El otro seguramente le meten 40 años, pero los dos van a la cárcel, los son castigados, ¿sí o no? Dios en el lago de fuego clasifica también, o sea que los allá no solo el hecho de estar en el lago de fuego, es el hecho de la maldad que hayan hecho. O sea, Dios la califica y imagínense en eso, en el lago de fuego. Hasta Hitler, ¿con quién estará? El mono Jojoy, vecino, ¿de quién será? Chávez, ¿con quién estará compartiendo? ¿Con Fidel? Uno se pone a pensar en los malos de la historia. Piensen en los malos de la historia. Recuerdo los malos de la historia, que están allá. Y recuerda al vecino que se fue y que usted sabía que era borracho, pero solamente borracho, no más. Era buena gente, jugaba fútbol, daba regalos, hasta compartíamos en Navidad, pero borracho. Y nunca aceptó a Cristo, pero borracho, pero era buena gente, hasta me regalaba plata. Buena gente el tipo. Pero igual al lago de fuego. Pero en la eternidad en el lago de fuego, pero le va a pasar menos mal que Hitler o que Chávez o que el mono Jojoy. Según sus obras. Dios es justo hasta para castigar a la gente. Este es nuestro Dios. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Escritura nos permite, mi amada familia, ver y entender que el Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado. Dios sigue castigando el pecado. Y castiga al pecador que no se arrepiente. Pero el castigo va también en directa proporción a lo que haya hecho, porque es según sus obras. Según sus obras. Igual que el creyente cuando esté ante el tribunal de Cristo. Allí serán juzgadas, ¿qué? Las obras en el cuerpo. Pero de acuerdo a Corintios 3:10, 1 Corintios 3:10, si estoy bien es allí donde dice que compareceremos al tribunal de Cristo, sí, pero las obras de cada uno serán que pasadas por el fuego, por la prueba. No es una candela, un fuego, sino por la prueba, serán juzgadas. Entonces el que sembró en heno, madera y hojarasca, ¿qué le pasa al heno, la madera y la hojarasca cuando pasan por el fuego? Se queman. Pero los que hicieron sus obras con oro, plata y piedras preciosas, ¿qué pasa con el oro, la plata y las piedras preciosas? Se purifican en el fuego. Pero los dos serán salvos. Pero el uno tendrá pérdida, el otro no. O sea, no tendrá reconocimiento, no tendrá galardones. O sea que se califican según sus obras.
Por eso es lo que enseñaba mi esposa el otro día. Al que le dio 5 talentos más. Al que le dio 1 lo escondió. Señor, aquí tienes tu talento. ¿Cómo le digo? Siervo inútil. Y yo creo que ninguno de acá quiere ser un siervo inútil. Nosotros no fuimos llamados a ser siervos inútiles. Nunca. Dios nos llamó para que fuéramos siervos inútiles. Dios llamó para que seamos siervos productivos, señora. Primera de Corintios 3:13, que las obras serán probadas por fuego. Amén. 1 Corintios 3:13. Amén. Ya lo veremos en el tribunal de Cristo. De ahí, mis hermanos, que el hombre muerto en delitos y pecados, alejado de Dios, impedido para hacer algo por él mismo y para él mismo, solo cuenta con la misericordia de Dios, ¿verdad? Atención. La escritura dice en Lucas, si estoy bien, si alguien se recuerda el pasaje me lo dice, que él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Verdad que dice la escritura eso? Que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. ¿Quién estaba perdido? El hombre estaba perdido, incapaz de hacer algo por él mismo, imposibilitado de reaccionar en favor de él mismo. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados. Un muerto no puede hacer nada por él ni para él, ¿verdad o no? Entonces, lógica elemental, básica y fundamental. El hombre, el que está muerto en delitos y pecados, que no puede hacer nada por él mismo, no puede buscar a Dios. Solo la misericordia de Dios es que mueve a Dios para venir a buscarlo a él. Si Dios no nos viene a buscar, seguiríamos muertos en delitos y pecados por toda la eternidad. De eso nos salvó el Señor. Y Dios abrió la puerta para salvación. Entonces el hombre muerto en delitos y pecados, alejado de Dios, y que rechaza a Cristo, que rechaza la salvación, que conoce de la salvación, que sabe que hay un Dios vivo, que no puede negar la existencia de Dios, un día tendrá que enfrentarse ante Dios, porque Dios de eso no lo pasa de largo. Dios le va a tomar cuenta. Amén. Porque todos los hombres de todos los tiempos, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, tendrán una forma de reconocer que hay un Dios eterno y soberano, todopoderoso. Alguien le dice al predicador: hermano, usted me habla de Cristo aquí, a mí sí, eso está muy bien, pero ¿qué pasa con el indígena allá por el Amazonas? Esa persona que vive por allá en el Amazonas, que no sé qué. Hermano, preocúpese primero usted por usted, que del indígena se encarga Dios. Y se salen con unas olímpicas. Yo he escuchado respuestas de esa naturaleza. En consecuencia, la gracia para salvación o la ira de Dios se revelan desde el cielo. Pablo lo dice. Romanos 1:18. Y debo empezar por acá para poder llegar a hablar de los juicios de Dios como corresponde. Romanos 1:18. Dice la escritura en Romanos 1:18. ¿Estamos ahí? Romanos 1:18. Déjeme decirle, yo duré, ¿cuánto duramos, mami, en Madrid enseñando Romanos? Lo que pasa es que enseñaba solamente un domingo al mes. Pero duramos como 3 años y llegué, terminé el capítulo 11, me falta del 12 en adelante. Tendré que volver a Madrid a enseñar del 12 en adelante. Pero déjeme decirle, estoy de acuerdo con Carballosa cuando él dice, Carballosa dice que para él el libro más importante de la Biblia es Génesis y del Nuevo Testamento romano. Yo estoy de acuerdo con él. Definitivamente uno se recrea leyendo Génesis. Uno lee Génesis y es algo fascinante leer Génesis. De verdad, uno lee Génesis y es algo impactante leer Génesis. Pero cuando llega a Romanos, uno lee Romanos y es algo apabullante para uno, porque es que ahí está presente toda la doctrina nuestra.
El pastor que me enseñó a mí Romanos en el Instituto Bíblico, un hombre muy versado, introduciendo la clase, dijo: mire, si no tuviésemos más, pero solo tuviésemos Romanos, tendríamos suficiente para entender el Evangelio y la salvación. Romanos. Es fascinante Romanos. Y dice 1:18. Y ahí vienen unos por qué. Si usted van al capítulo 1 de Romanos, vamos un momento a Romanos. Yo tengo un estudio de Romanos que tiene los 11 capítulos que yo he desarrollado en el estudio de Romanos, son 700 y pico de páginas. Y esta mañana me puse a mirarlo y voy a ponerme a arreglar ese escrito. Sí, cuando tenga vacaciones, mami, me voy a poner a arreglar ese escrito, que quedará por ahí 650 páginas. Pero vale la pena arreglar ese documento, organizarlo bien bonito. Ahí en el capítulo 1 de Romanos hay porqués. Verso 17, verso 18, verso 19, verso 20. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero dice el 1:18, porque la ira de Dios, ojo, para los que dicen que Dios es solo amor, cuando alguien le salga, hermano, y le diga: no, es que Dios es amor, póngalo a leer Romanos 1:18. Dice: si Dios es solo amor, entonces explíqueme por qué dice que porque la ira de Dios. A ver, si Dios es solo amor. Pero eso está dentro del amor de Dios. Fíjese que eso hace parte también de la manifestación del amor de Dios. Y yendo más profundamente en lo teológico. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Quiénes son los que cometen la impiedad y la injusticia? Los hombres. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Acá Pablo está planteando una declaración de orden judicial. De culpabilidad. Y hay una sentencia final dictada ahí por un juez totalmente autorizado. ¿Quién es el juez? Jesucristo. Y no se trata de un juez humano, obviamente. Es el perfecto y supremo juez de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no juzga apariencias. Jesús no juzga apariencias. Jesús no se conmueve con lágrimas. Él pesa en la balanza de su verdad los actos de cada persona. La balanza de la verdad, el espejo de la justicia, la plomada de la integridad y la mirada severa del Señor. ¿Cómo quedas tú ahí? ¿Cómo queda el hombre ahí? Ningún juez humano puede hacer eso, solo Él. El salmista se recrea diciendo lo siguiente, el Salmo 7. Miren lo que dice, escuchen lo que dice el Salmo 7, 10 al 11. Escúchenlo. Mi escudo está en Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Escuchen lo que dice. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Es una afirmación contundente. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Es un bonito versículo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Dios está qué? Airado contra el impío todos los días. El Antiguo Testamento. Ahora vamos escatológicamente. ¿Qué dice Apocalipsis 16:5? Apocalipsis 16:5. Dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Justo. Amén. Y
Y 22:11 de Apocalipsis dice algo que todavía es fascinante. Para mí esto es una palabra rema en mi vida. Ustedes me lo han escuchado varias veces declarar este versículo. El 22:11 de Apocalipsis. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Cuál es la palabra que se reitera continuamente ahí después de cada afirmación? Todavía. ¿Qué entendemos por la palabra todavía? La palabra todavía nos da básicamente dos indicios clarísimos, o no más que indicios, nos marca dos consecuencias claras. Esa palabra todavía nos está diciendo, hay un fin, hay un punto final, y está próximo a llegar ahí. Aún le queda un poquito de tiempo, todavía le queda tiempo, pero va a llegar al final. Hay un límite, hay un momento en que todo se acaba. ¿Cuál es la noticia si no estamos pendientes? Estamos en la recta final, estamos en los últimos momentos. Estamos en los últimos tiempos. En cualquier momento, Maranata. En cualquier momento la trompeta sonó, en cualquier momento nos vamos con el Señor. Digo nos vamos porque yo creo que nos vamos con el Señor. Yo soy un convencido que nos vamos con el Señor y que conmigo hay gente que se va con el Señor. Yo creo eso, amén. Nos vamos con el Señor. Por eso hay que mantenernos como vigilantes, a cuenta con el Señor, listos para partir. Listos. En cualquier momento suena la trompeta. En cualquier momento. Es inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que en cualquier momento será, ahorita, mañana, en 2 segundos, lo que sea. En cualquier momento. Hay que estar listos. Entonces, Dios es justo, pero Él también tiene su ira y la manifiesta, ¿verdad? A través de la historia, dentro de la perfección de Dios, Dios ha manifestado su ira, ha hecho uso de su disciplina, pero todo en virtud de su santidad, honrando su santidad, en la perfección de lo que Él es, en su justicia. Ejemplo, ¿qué pasó con Adán y Eva en Edén? Cuando se rebelaron. Dios los expulsó de Edén. Estaba siendo justo, porque se ofendió en ese momento su santidad, su nombre, y los expulsó. Pero estaba siendo benigno, misericordioso, porque los expulsó, sí, pero les dio la oportunidad, al hombre le dio la oportunidad de volver a encontrarse con Él. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Dios hizo uso de su soberanía, como Dios justo, y destruyó la torre, y generó en los hombres diversas lenguas y no les permitió hacer esa obra, ¿verdad o no? Los confundió, porque la actitud, el propósito de ellos no era honrar a Dios, sino honrarse a sí mismos. Y hay muchos ejemplos en la Escritura de esto. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿No estaban ofendiendo a Dios? ¿No había sido extremo ya su pecado? Y Dios envió a los ángeles y los destruyó. ¿Qué pasó con el diluvio? 120 años anunciándole a todo el vecindario de ¿quién construyó la barca? Noé. Iba a decir Moisés, Noé. Noé, 120 años construyendo la barca, ¿verdad? Y diciéndole a la gente, va a llover. Noé, ¿qué va? Usted está loco. Es que ellos no conocían la lluvia. Nunca habían visto una inundación. Para nada. Pero Dios les advirtió, duró 120 años predicándoles. Y llegó el momento.
y cayó el agua. Y los que estaban con Noé se salvaron, hasta los animales obedecieron y allá entraron. Y así sucesivamente la Escritura nos señala evento tras evento donde Dios ha hecho justicia, donde Dios ha expresado su ira. Con Israel, ¿cuántas veces el Señor manifestó su ira con Israel? Su disciplina para Israel. Vaya al libro de los jueces. Es impresionante, en los libros de los jueces reiteradamente pecan, claman, piden perdón y hay misericordia. Pecan, claman, piden perdón y hay misericordia. Pecan, claman, piden perdón y hay misericordia. Y en 2 ocasiones hay 2 versículos, uno de ellos el último que dice, y cada quien hacía lo que le venía en gana. Porque era una anarquía total, pero Dios tenía misericordia porque terminaban clamándole a Dios. Y Dios les enviaba que un juez para que los salvara. Pero los ponía en disciplina, en orden, los castigaba. Había ira de Dios. ¿Dónde culmina todo esto de manera total? En la cruz. La ira de Dios se manifiesta en la cruz. Al punto que Jesús clama, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactabí. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Jesús experimentó lo que es estar alejado del Padre, tomando tu lugar y mi lugar, y la ira de Dios sobre él, castigando el pecado, porque Dios es justo. ¿Qué se entiende por la ira de Dios entonces? ¿Qué entendemos por la ira de Dios? A través de toda la Escritura hay expresiones de la ira de Dios. Cuando dicen que es que Dios es solo amor, uno puede preguntarse qué Escritura están leyendo, qué Biblia están leyendo, qué doctrina puede admitirse diciendo que Dios es solo amor y que no va a haber castigo eterno, que Dios no puede castigar ni mandar a nadie al infierno. Y yo estoy de acuerdo con la partecita que dice que Dios no manda a nadie al infierno, en el sentido de que Dios no lo manda voluntariamente, es que cada uno se va solito, hermano, por desobediente, porque Dios siempre le abre la puerta y la oportunidad hasta el último momento. En la cruz, mi esposa estuvo enseñando lo de los horarios, ¿cierto? 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la tarde, ¿verdad? Sí. Él comparándolo, haciendo un símil con la edad del hombre, en el vientre, cuando se es niño, cuando se es jovencito, cuando se es maduro, cuando se es adulto. Pero fíjese una cosa, yo le voy a añadir algo, se lo comenté a ella. En la cruz del Calvario, Jesús demuestra lo que es el amor de Dios, lo que es la justicia perfecta de Dios con los 2 ladrones. Ahí está el cuadro. Porque Jesús perfectamente pudo haber sido crucificado solo, ¿o no? Perfectamente pudo haber sido crucificado solo, pero justo le pusieron 2 ladrones a los lados. ¿Se ha preguntado por qué le pusieron 2 ladrones a los lados? Habitualmente los crucificaban o bien separados, pero le pusieron 2 ladrones a los lados. Y estos 2 ladrones discutieron entre sí, porque Jesús les estaba predicando. Jesús los estaba invitando a salvación a los 2. Y el uno protestó y el otro dijo, cállate, porque este es justo, los 2 somos responsables, culpables, pero este es justo, cállate. Y le dice, Señor, llévame contigo. Señor, tú eres el Señor. O sea, palabra más, palabra menos, le dijo el Señor, de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este era un hombre que podía tener 35, 40 años. Estaba en la mitad de su vida. Pero para él, en el plan de Dios, había llegado al final de su vida. Ojo con lo que estoy diciendo. En el plan de Dios, ese ladrón había llegado al final de su vida.
Y justo al final de su vida, el Señor le dio la oportunidad, el Señor le abrió la puerta, él la recibió y se fue con Cristo al paraíso. Porque Dios es misericordioso. Esto no quiere decir que hay que esperar hasta el último momento, porque tú no sabes. Porque puede pasar lo que le pasó a alguien, un testimonio que me contaron, de aquel que, no, yo después con Dios, después con hermano, que mire, que arrepienta. Cuando llegue el momento, cuando ya tenga viejito, cuando yo sea viejito, hermano, cuando ya están los últimos, yo me arrepiento. Mientras tanto, esa noche se estrelló y se murió. Y era joven. ¿Acaso tú sabes cómo te vas a morir, cuándo te vas a morir? No, eso se llama provocar a Dios. Eso se llama ser un irresponsable con la eternidad. Eso se llama ser un irresponsable con su propia eternidad. La ira de Dios, ese concepto de la ira de Dios, es vital en la Escritura. Y no pierde relevancia a través de toda la Escritura. Y en Romanos, Pablo la toma y la destaca y la proyecta, la dimensiona por una razón. Pablo era un erudito en todo el Antiguo Testamento. Él conocía perfectamente la Escritura. Número uno, ya se había dado la obra de la cruz, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Número 3, el Señor ya se le había revelado a Pablo y le había revelado ¿qué? El Evangelio. Y cuando Pablo escribe Romanos, él ya había escrito las cartas a Corinto. Y en una de esas cartas él define lo que es el Evangelio. Y el Evangelio es hablar de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección. Hablar de la muerte de Jesús en la cruz para perdón de pecados y de su resurrección para vida eterna. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y enseguida dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y viene después y habla de la ira de Dios. Porque la ira de Dios, ahí en el 18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Cuáles hombres? Los que detienen con injusticia la verdad. O sea, no está hablando de la iglesia. No está hablando del creyente. No está hablando de quien nació de nuevo. Está hablando del que ha rechazado a Cristo. Está hablando de quien se ha enfrentado a Dios. Está hablando de quien rechaza la opción de salvación en Jesucristo. Está hablando del religioso, del costumbrista, del tradicionalista. Está hablando del falso cristiano. Está hablando del manipulador de la fe. La ira de Dios va contra ellos. Por eso hay que tener claro que esa ira de Dios la provoca la desobediencia del hombre y la reiterada desobediencia del hombre, la permanente desobediencia del hombre, la constante desobediencia del hombre, que es un reto permanente contra Dios. El hombre permanentemente vive retando a Dios, aún desde los púlpitos. Aunque lleven una Biblia en la mano y digan aleluya, gloria a Dios, aunque levanten muertos y hagan milagros, viven provocando a Dios, viven retando a Dios, porque manipulan la palabra, ofenden a Dios con sus actos, engañan a la gente con lo que predican y hacen. ¿Me estoy explicando? La ira de Dios se manifiesta.
Y la ira de Dios se manifiesta como una acción que responde ¿a qué? A su santidad. ¿Qué es lo que se ofende? La santidad de Dios. ¿Qué es lo que se irrespeta? Se irrespeta la dignidad de su nombre. Él protege su nombre. Porque el Salmo 106, creo que es, o 106 algo, dice que por amor a su nombre lo salvó. Hablando de Israel. Entonces la ira de Dios se manifiesta, hermano. El enojo de Dios es claro, como una acción de justicia. Su ira es justa y se expresa y se ha expresado a lo largo de la historia humana. Y la Biblia habla del día de la ira del Señor. ¿Hemos leído eso? El día de la ira de Jehová. El Antiguo Testamento profetiza bastante sobre esto. Y es profetizado, o sea que se va a dar. Y se ha dado parcialmente como respuesta, pero esperamos todavía, o el mundo verá durante la gran tribulación la plena manifestación de la ira de Dios. En su juicio contra Israel y en su juicio contra los moradores de la tierra. Tiempo en el cual la iglesia no estará ya en el planeta Tierra, la iglesia estará con el Señor porque será arrebatada antes de que empiece. Amén. Pero la ira de Dios se ha manifestado a través de la Escritura, está registrado. Por ejemplo, 2 Crónicas 24 y 18, ¿qué dice? 2 Crónicas 24 y 18. Dice 2 Crónicas 24 y 18. Aleluya. Estoy hasta ahora haciendo la introducción. 2 Crónicas 24 y 18 dice, aleluya. Gloria al Señor. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Hermano, hermana, si algo provoca la ira de Dios, es la idolatría. La Escritura claramente lo dice. Si algo ha provocado la manifestación de la ira de Dios, es la idolatría. Y en el Antiguo Testamento se registra cómo Israel reiteradamente caía en idolatría y provocaba la ira de Dios. Y si algo hay que tener, si de algo debe tener cuidado la iglesia, es de caer en idolatría, porque provoca la ira de Dios. E idolatría no es tener cuadritos en la casa. La idolatría puede ser con el pastor de la iglesia. La idolatría puede ser con el cónyuge. La idolatría puede ser con el hijo, la hija, con el esposo, con la esposa, con el jefe, con el equipo de fútbol, con la selección del país. Atención, la idolatría puede ser con la persona que murió, que partió. Su recuerdo se puede volver un símbolo de idolatría para uno. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Y provocan la ira de Dios. Entonces, ¿Dios tiene razones para manifestar su ira? Cualquier cantidad de razones. Pero Dios sigue siendo misericordioso, que es lo importante acá. Dios ha sido tan misericordioso que aún concede oportunidad de arrepentimiento y está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero la ira de Dios es clara. 24 y 19, 2 Crónicas dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Dios siempre ha hablado. Dios siempre ha exhortado. Dios siempre ha advertido. Dios siempre ha recordado. ¿Quiénes son los llamados a escuchar y a hacer caso? Nosotros. Dios no va a cambiar. No esperemos que Dios cambie. Él no va a cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros. Por eso la ira de Dios se manifiesta. Y a veces tenemos que pasar por donde tenemos que pasar, como respuesta a la manifestación de la ira de Dios o a la disciplina de Dios. Con nosotros la disciplina, con otros la ira.
pero para nosotros se llama disciplina. Y cuando el Señor disciplina, disciplina, hermano. En mis épocas, y con eso termino, en mis épocas, y los que son mayores aquí se acordarán, en mis épocas, en la cocina de la casa, en una de las paredes de la cocina, al pie de la ventanita chiquita, había una puntillita. Y en esa puntillita estaba colgada una cosa larguita, como de cuero. Y ahí donde esa cosa se perdiera. Y si pasaba algo, mi mamá iba cogiendo eso. Y no valía meterme bajo la cama, porque para eso estaba el palo de la escoba. Y que salía, salía. Y una vez me dijo, tranquilo, mijo, que de ahí va a salir. Ahí no se va a quedar toda la vida. Y yo de aquí no me voy a ir. ¿Qué le tocó hacer a Danielito? Salir. Y gracias a esas correitas y a esos objetos identificados que parecen ovnis, pero se llaman zapatos o sandalias o chancletas, gran parte de nosotros nos manejamos correctamente. Lo que no sucede hoy. Porque ahí donde tú le digas a uno, allí tengo la correa, te demanda. Pongámonos en pie, por favor. Hemos hecho la introducción de la introducción. Porque la ira de Dios se manifiesta como respuesta a la actitud y acciones de los hombres. Mi amor, por favor. Aleluya. Retomando esa porción de Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. En la traducción lenguaje actual dice, al que haga el bien, déjalo que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Hablábamos con mi esposo y veíamos si uno, después de aprender las bendiciones de Dios, el precio que se pagó, los juicios que vienen, usted no se arrepiente, usted no decide predicar del Señor Jesucristo, del Evangelio. Para eso es esto, eso que estamos haciendo y que Dios nos colocó aquí a hacer. Y es, ustedes están recibiendo no leche, están recibiendo vianda, alimento sólido, pero esto tiene un propósito y es para que usted también pueda predicar y enseñar, porque usted está entendiendo acerca de las bendiciones de Dios, de lo que sucedió allí en la cruz, pero de que vienen juicios. Y si usted no enseña, pues no se está cumpliendo el propósito. Así que yo voy a estar orando por su vida y por mi vida, para que podamos cumplir ese propósito y que todo esto que nos está siendo revelado lo podamos poner por obra. Amén. Señor, te damos toda la gloria y la honra. Señor, tú eres nuestro Abba Padre, nuestro Papito Dios. Yo te doy gracias porque tú quitas vendas, destapas oídos y transformas corazones de piedra en corazones de carne. Señor, hoy tú has hablado a nuestras vidas y nos has enseñado con entendimiento, con sabiduría de lo alto. Te pedimos, Señor, que esto que has revelado a nuestras vidas no lo olvidemos. Ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Y crea en nosotros ese anhelo de compartir tu palabra, de llevar a otros esta buena nueva. Danos la estrategia, danos la manera correcta de hablar para motivar a otros, para poder enseñar a otros. Ayúdanos, Padre bueno, a desarrollar el ministerio de la reconciliación. Toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén.
Gracias al Señor por su obra en cada corazón con su palabra viva y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.